Saludos cordiales, somos de la carrera de Química y Farmacia. El día de hoy les vamos a hablar sobre las operaciones básicas farmacéuticas, específicamente la filtración. Los integrantes de este grupo somos Gabo Valencia y Cedric G, Arranzanero Jennifer Elizabeth, Iriarte Rodríguez Pedro Eduardo, Mendoza Santos Lucía Alexandra, Sánchez y Thiago Daniela Michelle y Pérez Villalba Yasmani Giovanni. Hola, mi nombre es Ilde Bravo. A continuación le hablaré sobre la filtración. Definiciones. El principal objetivo de la filtración es la eliminación de contaminantes, que pueden ser de diferentes formas, como partículas, microorganismos, geles, etc. Bueno, la filtración se define como el proceso en el cual las partículas se separan de un líquido por el paso de este a través de un material permeable. El medio poroso es el material permeable que se separan las partículas del líquido, que pasa a través de este y se conoce como filtro. Además, la filtración es una operación unitaria, en la que una mezcla de sólido y líquido, alimentada como suspensión, dispersión o flujo, que pasa a través del medio poroso en el cual los sólidos son depositados o atrapados. Los sólidos retenidos en el filtro se le conocen como residuos, los cuales forman una torta en la superficie del medio, y el líquido clasificado que pasó en el filtro se llama agua residual o filtrado. Por último, la industria farmacéutica debe diseñar un proceso para obtener un balance entre el medio filtrante y la capacidad del equipo. De las características de flujo y las especificaciones de calidad del producto final. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamani Vélez. Voy a hablarles sobre las ventajas y desventajas de la filtración en operaciones básicas farmacéuticas. Antes que nada, voy a darle una breve introducción, recalcando lo que habrán dicho con anterioridad mis compañeros. La filtración es uno de los procedimientos más empleados en el mundo para separar partículas sólidas de un fluido, sólidas de un fluido. Y esto, al pasar de los años, estas técnicas han ido evolucionando para proteger para proteger y tener principios activos y excipientes de una forma muy segura, muy estable y un 100% de limpidez. También podemos decir que se puede clasificar según el mecanismo de retención que predomine. O sea, que se pueden distinguir entre filtración de profundidad y filtraciones a superficie. Bueno, como primer punto tengo las ventajas. Una ventaja de las más importantes de la filtración es que también se emplea como técnica de esterilización, pero no siempre se utiliza como técnica de esterilización, solamente en casos importantes, como se utiliza para los medicamentos termosensibles, que esto significa que al exponerlo al calor pierden actividad terapéutica. También es como es el caso de las sustancias fácilmente oxidables, que con el calor van a perder actividad. Por eso la filtración es un punto muy importante para estos tipos de sustancias. También otro punto es que los filtros a profundidad poseen una gran capacidad de retención, ya que retienen partículas tanto en superficie como en el interior de la matriz. Tiene un alto grado de retención. También, también el filtro de membrana también nos garantiza una forma de eficacia en retención, que nos da un 100% de limpidez, el 100% de limpidez quiere decir que nos va a permitir un 100% en la utilización de la sustancia a utilizar. También es beneficioso para poder separar partículas grandes sin ningún tipo de problema, muy genérico. Bueno, antes que nada, comenzar con la desventaja, quiero decir que las filtraciones depende también del método y del mecanismo que se vaya a utilizar, ya que también esto depende de la sustancia. Y para el tipo de filtrado, debemos conocer las propiedades de la sustancia, las propiedades físico-químicas, porque primero estudiamos las propiedades y luego pasa la filtración, para así poder lograr un 100% de limpidez. Bueno, como siguiente punto tenemos las desventajas. El inconveniente más común en las filtraciones es que pasa que los filtros a profundidad absorben líquido en su interior
que genera un gran inconveniente a la hora de filtrar pequeños volúmenes, porque nos va a quitar tiempo, porque se va a llenar la cámara al exterior y nos va a generar un retraso muy inmenso, que en la industria farmacéutica un retraso nos está retrasando la producción. Bueno, también una desventaja muy importante y es común que no garantiza una retención absoluta de partículas, cuyo tamaño es el asignado al tipo de filtro, como lo acabé de mencionar, que cada sustancia tiene su tipo de filtrado, porque depende de su porosidad y también el número de filtros y el tipo de filtrado que se hace. Y un dato importante y una desventaja importante que se da es en la filtración por fibra de vidrio, que pueden ceder filtrado de fragmentos muy delgados de fibra de vidrio, que solo se pueden obtener un número muy pequeño de un poro. Es muy pequeño, muy diminuto que no se puede ver. Y, y como lo dije, esto depende también de la sustancia que se vaya a estudiar. El tema del filtrado corresponde al apartado de aplicaciones en la industria farmacéutica. Según las aplicaciones que tienen filtrado y que técnicamente el filtrado es un proceso muy importante para todas las industrias, en este caso en la industria farmacéutica, se la utiliza mayormente en cuatro categorías, pues, cuatro tipos de filtrado, que es la clarificación, prefiltración, microfiltración no estéril, la microfiltración, la filtración estéril. Primeramente la clarificación, prefiltración y la microfiltración no estéril. Estos dos se utilizan para la eliminación de partículas mayores a 0,45 micrómetros. La primera, la clarificación, que es un proceso o técnica que consiste en la eliminación de suspensiones que están presentes en el líquido. Y estas suspensiones son muy claras, pero como reflejan o distribuyen la luz, hace que estas sustancias parezcan bastante claras. Esto por la acumulación de dichas partículas. Se utiliza la clarificación, se la puede eliminar estas partículas mediante varios procesos de filtración. Dicha categoría se puede utilizar en soluciones orales, graves, soluciones rectales y enemas y soluciones ópticas o nasales. Son las soluciones mayormente o comunes en este proceso de clarificación. También existe la clarificación previa a su utilización por calor o filtración. También se puede utilizar la microfiltración de procedimiento, pero no estéril. Eh, dichas categorías se utilizan para vehículos que tienen para preparaciones parentales, también para soluciones generales, como acabamos de mencionar anteriormente, y medios de cultivos, de ensayo de esterilidad y preparaciones tópicas. Estos medicamentos acá o tipos de ensayos se utiliza la microfiltración no estéril, obviamente para partículas mayores a 0,45 micrómetros. Sin entrar tanto detalles en la microfiltración no estéril, podemos decir que es una técnica de separación vamos a mencionar, de partículas o partículas muy finas que están en la solución. Se puede eliminar por dichos varios filtros o por membranas de microorganismos. Estas microfiltraciones no se utilizan mayormente y generalmente y más comunes en situaciones oftálmicas, también en los aerosoles con tipos de filtración. En este caso se generan aerosoles menores a 0,5 micrómetros, pero no tan pequeñas como 0,45 micrómetros. También se utiliza para ensayos de aire en zonas que procesos farmacotécnicos y preparaciones ailosas y fluidos de alta viscosidad. Esta es previa a su utilización por calor. Las primeras soluciones metálicas son para la eliminación de partículas mayores a 90 micrómetros, son partículas muy grandes. Y el del aire en zonas farmacológicas se utiliza la mitigación para la recogida de polvo que está en el ambiente, esto es para no afectar los demás procedimientos que se concretan en esa área específica. Vamos con la microfiltración y la filtración. Estos se utilizan para partículas, eliminación de partículas que van de 0,2 a 0,5 micrómetros.
Como antes mencioné, la microfiltración consiste en la separación, es una técnica de separación con membranas en las cuales se eliminan las partículas muy finas, que van entre 0,1 a 1,5 micrómetros, en el caso de la microfiltración. Pues hay materias que están en el líquido y se requiere separar esto. La microfiltración es capaz de eliminar sólidos en suspensión, también bacterias y otras impurezas, mediante las membranas presentes que están en una forma circular de pocos nanómetros de espesor, incluso milímetros. La esterilización se utiliza mayormente en las soluciones inyectables, soluciones oftálmicas, las soluciones para la diálisis peritoneal, también las soluciones para hemodiálisis y hemofiltraciones, también fracciones séricas y para ensayos de aires de zonas sépticas estériles. Pero la filtración estéril consiste en la esterilización mediante filtración, que se logra el paso de un líquido o un gas a través de un material capaz. Este es el material, por ejemplo, este es el ejemplo del material que es capaz de retener los microorganismos presentes gracias gracias a todos sus componentes, pero también por el filtro de membrana. Realmente es un proceso de eliminación de microorganismos, de bacterias, otro tipo de, como hemos mencionado anteriormente, de impurezas, mediante una corriente de un fluido sin afectar adversamente la solución o el líquido que está presente para la filtración. Por ejemplo, la toma de muestras de preparaciones estériles se utiliza mayormente la filtración estéril. Aquí me cabe mencionar ensayos de esterilidad, la esterilización o la desfirogenización. Estos son algunos ejemplos que utiliza la filtración en la industria farmacéutica, en la producción de medicamentos o soluciones. Por último, cabe mencionar y destacar que existen filtros de vidrio, por ejemplo, filtro de vidrio y también existe el filtro de cuarzo. Estos se lo utilizan en casos especiales, tienen usos especiales como menciona aquí, según la farmacopea europea de la tercera edición. Ya eso se usa mediante el número de poros que contiene el filtro y ¿cómo se llama? El diámetro que tiene cada poro. Hay varios ejemplos. Aquí van la cantidad de poros que contiene dichos filtros y según diámetro que contienen cada uno de ellos. Por ejemplo, se utilizan para la filtración de bacteriológicas, también la filtración ultrafina, separación de microorganismos de gran diámetro. En el caso de un número de poros de 10 y que tenga un diámetro de entre 4 y 10 micrómetros. También existe para la filtración analítica, la filtración fina, filtración de mercurio, dispersión de finas de gases. Casos sería la filtración de partículas groseras y dispersión y lavado de gases, ayudando para otros materiales filtrantes. Tenemos filtración de partículas muy grandes y dispersas, lavado de gases. Dichas partículas se concentran tanto como líquidos, en soluciones o en gases, donde quiera eliminar esas partículas que hace, que impide la efectividad del medicamento. No se entró a detalle lo que los usos, o para qué sirven los procesos, por ejemplo, la clarificación o la esterilización. Pues esto se llevará a cabo con la posterior participación de las compañeras o sobre que explica las clasificaciones de los tipos de filtración. La importancia de la filtración. Bueno, la filtración juega un papel fundamental en las operaciones básicas farmacéuticas, pues su importancia se debe a la separación y la purificación de sustancias en diferentes etapas de la producción de medicamentos. Aquí les voy a presentar algunas de las razones principales de la importancia de la filtración en la industria farmacéutica. Como primero tenemos la separación de sólidos. La filtración permite la separación de partículas sólidas no deseadas en líquidos o en suspensiones en diferentes etapas del proceso farmacéutico. Esto es especialmente crucial en la producción de medicamentos que son como inyectables y medicamentos líquidos.
donde se requiere un producto final libre de impurezas sólidas, libre de impurezas sólidas. También tenemos lo que es la clarificación de los líquidos. En muchas etapas del proceso de fabricación de medicamentos se generan suspensiones o soluciones que contienen partículas muy finas en suspensión. La filtración aquí se utiliza para eliminar estas partículas y obtener un producto final claro y libre de turbidez. Esto es esencial para garantizar la calidad y la estabilidad de lo que es un medicamento. Y así también evitar obstrucciones en los que son los equipos o las tuberías. También tenemos la esterilización. Bueno, aquí en la esterilización, la filtración es una técnica clave en lo que es la esterilización de los productos farmacéuticos. Pues los filtros de membrana se utilizan para retener a los microorganismos y partículas que están en el aire y en los líquidos, y así garantizar o asegurar la esterilidad de lo que es un producto final. Bueno, esto es crítico en la producción de medicamentos como lo que son las soluciones inyectables y productos oftálmicos, donde se requiere una garantía absoluta que están libres o hay de ausencia de contaminación microbiológica. También tenemos lo que es la purificación de los productos en la síntesis de los principios activos y en la producción de ingredientes farmacéuticos activos. La filtración aquí se utiliza para purificar y separar los productos químicos, como por ejemplo, aquí se puede utilizar lo que son filtros de lecho profundo para eliminar estas impurezas y partículas indeseadas y así asegurar la pureza de lo que es un producto final. En resumen, la filtración desempeña un papel esencial en las operaciones básicas farmacéuticas, pues esta nos permite la separación, la clarificación, la esterilización y la purificación de los productos. Y contribuye a obtener medicamentos que son seguros, eficaces y de alta calidad, porque se eliminan las impurezas sólidas, los microorganismos y partículas que no se desean en lo que son las diferentes etapas de fabricación. Bueno, también tenemos factores que afectan a la filtración. Entre los factores que afectan a la filtración, bueno, la filtración se puede ver afectada por distintas características, como son las del fluido. Estas incluyen propiedades de los líquidos como la densidad, la viscosidad y la corrosividad. Propiedades de los sólidos por forma, el tamaño de la partícula, distribución del tamaño de la partícula, la rigidez y la compresibilidad del sólido. La cantidad de los sólidos que hay en el fluido y se debe saber si se desea recolectar el sólido o la tarta, el líquido clarificado o se desea ambos. Estas características influyen en lo que es el método de la filtración y algunos se pueden afectar a la velocidad de la filtración. Gracias. Modalidades de filtración. Dependiendo de las características del material que se desea separar, es necesario aplicar un procedimiento o modalidad de filtración diferente. Los medios filtrantes de los que se dispone en la actualidad permiten separar partículas, moléculas e incluso iones. Tenemos como primer punto de filtración la filtración convencional o clarificante. Esta permite retener partículas grandes, se utiliza principalmente para aclarar soluciones. Microfiltración. Para separar partículas pequeñas, esta elimina bacterias en inyectables intravenosos, alimentos y agua para beber. Ultrafiltración. Utiliza membranas que separan macromoléculas y partículas coloidales de moléculas orgánicas disueltas de bajo peso molar. Osmosis inversa. Está en el nivel más bajo de la escala de filtración y se usa sobre todo para separar iones de un fluido, como la desalinización de aguas. Desde otro punto de vista y atendiendo a la fuerza impulsora, se distinguen las siguientes modalidades de filtración. Hidrostática por gravedad, a presión, a vacío y por centrifugación. La filtración por gravedad se utiliza en la filtración convencional. Sin embargo, los líquidos no atraviesan con facilidad las membranas de microfiltración o más aún de las de ultrafiltración debido al pequeño tamaño del poro y a la tensión superficial. En estos casos, la gravedad no es suficiente como única fuerza impulsora, por lo que se recurre a la presión, al vacío
y a la centrifugación para incrementar la velocidad de filtración. La combinación de las técnicas de centrifugación y vacío incrementan el rendimiento de este. Mecanismos de retención de partículas. El filtro es el elemento responsable de impedir el paso de las partículas de líquido turbio al filtrado. En esto tenemos lo que es el cribado, que es una acción puramente mecánica de separación en la que las partículas de diámetro inferior al de los poros del filtro no puede ser atravesado. La absorción. Las partículas son retenidas a lo largo de los canalículos que forman poros por mecanismos de atracción electrostática o por fuerzas de Van der Waals. La formación de la torta es el tercer mecanismo y se debe a la acción de los propios materiales que al depositarse sobre el filtro forman una capa que actúa a su vez como su lecho de filtración y así se van acumulando sucesivamente y se hacen nuevas capas y esto aumenta un espesor. Según el mecanismo de retención que predomine, se distingue la filtración en profundidad y filtración en superficie. La filtración en profundidad depende de dos mecanismos que intervienen en este tipo de filtración, como ya antes lo mencionamos, el cribado y la absorción. La suspensión penetrada por la red porosa hasta que el diámetro de las partículas es mayor que el de canalículo de los poros de los filtros. Los filtros en la profundidad están constituidos por una matriz de fibras sin tejer, orientadas al azar, con múltiples canales o poros de tamaños muy diversos y un recorrido tortuoso. Pueden ser hechas de algodón, lana, papel, papel poroso, porcelana, polímeros, plásticos, vidrios e incluso de metal sintetizado o de tierra de diatomeas. Tenemos también la filtración en superficie, la cual los poros del medio impiden el paso de los sólidos por un proceso de cribado, es decir, el filtro retiene líquidos, retiene los sólidos de tamaño superior al de los poros. A diferencia de los filtros en profundidad, los de superficie tienen un tamaño de poro definido, por lo que garantizan que las partículas de tamaño mayor a la amplitud de malla del filtro no pasan al filtrado. Una diferencia importante entre los filtros de profundidad y superficie está en el límite de separación, ya que este límite en los filtros de superficie o de membranas filtrantes se expresa como un valor absoluto, debido a que tienen un tamaño de poro perfectamente definido. Por lo contrario a los filtros en profundidad, solo se les puede asignar un límite de separación nominal. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los equipos de la filtración. Antes los fluidos eran de lienzo o de tejidos finos, como la tela de gasa que se utilizaba para separar el cuajo del suero de la leche. Después se reemplazó la tela por el papel. Ahora la moderna tecnología dispone de una gran gama de dispositivos que hacen posible que la separación de partículas sean desde las más grandes hasta las de tamaño coloidal. Antes de utilizar estos equipos, primero se debe realizar un análisis exacto y específico de los objetivos del proceso. Por ejemplo, el volumen de fluido que se va a filtrar, ya sea en laboratorio o en la industria, la fuerza impulsadora, es decir, la gravedad, la presión, el vacío, la fuerza centrífuga. También conocer el grado de separación, ya sea microfiltración o ultrafiltración, entre otros procesos. Existen dos escalas de trabajo en los que se utilizan estos equipos. Uno de ellos es para laboratorio y el otro de manera industrial. En el siguiente cuadro podemos observar los equipos utilizados. En el laboratorio, por lo general, se utilizan los embudos, los filtros de tejido, los embudos tipo Büchner, las bujías filtrantes,
los discos de filtro prensa, los discos apilados, cartuchos filtrantes, filtros tangenciales y la ultrafiltración centrifugación. En el campo industrial tenemos los lechos granulares de partículas, las nuchas, las hojas o bolsas filtrantes, los equipos tambor, disco, cinta, los filtros de hoja tubulares, los discos y cartuchos filtrantes, los filtros tangenciales y por último las centrífugas de filtro. Bueno, en los equipos de filtración del laboratorio, uno de los equipos que se utilizan comúnmente son los embudos tipo Büchner de porcelana o vidrio. Este embudo se acopla a un quitasato conectado de una bomba de vacío. Otro dispositivo, el cual se utiliza también en este campo, son las bujías filtrantes con finalidades clarificantes o esterilizantes. Ahora tenemos a los equipos de filtración industrial, que en modalidad de presión, el equipo más tradicional y el que más se utiliza es el filtro prensa. También un equipo que se utiliza en este campo son las nuchas, que es un equipo más simple, el cual consiste en un tanque con un falso fondo perforado sobre el que se coloca el medio filtrante. Otro equipo utilizado son las hojas o bolsas filtrantes, que se da en los procedimientos discontinuos. Y por último tenemos a los dispositivos tipo tambor y discos giratorios.